Descubre junto a Fernanda Varela cómo se está transformando el panorama energético y tecnológico bajo la dirección y liderazgo de Mujeres Power. Prepárate para sumergirte en historias inspiradoras y descubrir cómo estas mujeres están definiendo el futuro de la industria. Girl Power comienza ahora. Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio donde conocemos y compartimos con mujeres clave de la transición energética y la acción climática. Hoy vamos a conversar particularmente de un segmento de la industria que ha estado en el centro de la polémica, que son los ya famosos PMGD, para lo cual nos va a acompañar una abogada experta que ha participado de forma activa en esta discusión y quien por supuesto podrá entregarnos un escenario más claro de lo que se está debatiendo y de las proyecciones para la industria. Me refiero a la tremenda Teresita Vial, abogada del estudio jurídico ACU Abogados. Pero antes de saludarla, como siempre, tengo que agradecer a nuestro querido auspiciador RWE, como también al Ministerio de Energía y la iniciativa Women Energize Women, que nos patrocinan, y a Pollux Comunicaciones, por supuesto, la agencia que hace posible este programa. Ahora sí, vamos con ella, la presento. Teresita Vial es abogada de la Universidad Diego Portales, actualmente es directora del área de energía y proyectos de ACU Abogados, quien, entre otros cartones, porque tiene varios, hice ahí un resumen nomás, cuenta con un diplomado de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es diplomada en Regulación y Mercado de la Energía Eléctrica en la USACH, diplomada en Autorizaciones, Permisos y Concesiones Administrativas de la Universidad de los Andes, como también cuenta con un diplomado en Recursos Naturales y Medio Ambiente de la misma casa de estudios. Además de ejercer como abogada en diferentes industrias del sector, tiene una amplia carrera como académica y fue también directora de ACESOL, la Asociación Chilena de Energía Solar, durante 2 años, entre el año 2020 y 2022. Ahora sí, Tere, estoy sin aire con tanto pergamino. No. Qué rico tenerte esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Fer? Aquí un poquito resfriada, pero bien. Aquí. Oye, voy a llegó. hacer un disclaimer. Queríamos tener a la Tere en un capítulo anterior, pero la pobre estaba sin voz y accedió esta semana esperando que estuviera mejor. Ahora la tenemos con voz, está un poquito resfriada, pero lo podemos hacer, ¿no, La Tere? cabeza funciona, eso es lo importante. Maravilloso, maravilloso. Bueno, tenemos 30 minutitos. Quienes nos acompañan todas las semanas saben que esto se hace muy cortito, así que yo voy directo al grano para aprovecharte y estrujarte, Tere. Y bueno, acá yo mencionaba algo al inicio, has tenido una participación bien activa en la discusión sobre el proyecto de ley que pretende involucrar al segmento PMGD para sostener este subsidio eléctrico en Chile, ¿no? Y ahí es un tema bien complejo, es bien técnico, que quizás se escucha mucho, pero se entiende poco. Entonces ahí quiero aprovechar toda tu experiencia y de lo que está pasando ahora para que nos cuentes quizás brevemente qué es lo que busca particularmente este proyecto de ley y cómo se pretende sumar a los PMGD como parte de la solución. Mira, a ver, esto tiene la historia parte el 2019, digamos, con el alza de los servicios básicos, principalmente el transporte, que causó lo que ya sabemos que causó, digamos, un estallido social. Y eso generó obviamente que todos los servicios básicos se pusieran en una situación o quienes estaban, digamos, trabajando en ese mercado, una situación bien compleja en el sentido de que socialmente o políticamente no era muy factible subir las cuentas de los servicios básicos, ¿ya? Entonces, puntualmente en el mercado eléctrico, el gobierno de turno determinó que se iban a congelar las tarifas y determinó un mecanismo, digamos, para poder congelar esas tarifas, ¿ya? Ese mecanismo... Ahora, quiero que solo parar para que quienes nos estén escuchando y quizás no conocen tanto el tema en la parte más técnica.
me parece súper importante el concepto de congelamiento, que no es como el perdonazo, es un congelamiento de tarifa. Claro, importante, y en un webinar que participamos las dos antes, lo expliqué y me lo agradecieron bastante. Lo que se hizo hacia atrás, digamos, que es el famoso PEC 1 y PEC 2, es que básicamente los contratos de suministro de energía que estaban firmando y que estaban firmados y vigentes a esa fecha, digamos, tenían un valor X de energía, ¿ya? Que por decirte era de 60, ¿ya? Entonces lo que hizo el gobierno, les pidió, porque básicamente les pidió, los que negociaran, les pidió que, o les informó que estaban planteando un mecanismo que lo que hacía era que en vez de pagarles 60, le iban a pagar 30, ¿ya? Para que después, cuando ellos tuvieran que, en el fondo, cobrar los 60, o sea, en el fondo le hacían un préstamo, ¿ya? Yo te pago 30 horas, claro, pero luego cuando yo te tenga que pagar, por ejemplo, 60, te voy a pagar 90, ¿ya? Entonces, ahí, así más o menos estabilizo la tarifa, ¿ya? Porque ¿en un periodo de tiempo específico? Y la plata que iba a entrar iba a ir un fondo también, y en el fondo este mecanismo tenía un límite de tiempo o de plata que se juntara, ¿ya? Esa plata, a su vez, que se le pedía prestado a los generadores, o sea, yo no te voy a pagar 60, te voy a pagar 30, te voy a dar un título financiero para que tú el día de mañana me lo cobres, ¿ya? Algunas empresas transaron esos títulos, digamos, o sea, vendieron ese cuenta por cobrar. Otras no, digamos, pero obviamente influye en el balance porque en el fondo es plata que deja de entrar y que tú la vas a esperar al futuro, pero normalmente la esperaba que llegara cuando tenía que llegar, ¿ya? Eso entonces fue el PEC 1. ¿Qué pasó? Se superó el monto y se superó el plazo con crece. Y las cuentas tenían que subir y de nuevo estábamos en la situación de que socialmente y políticamente no era conveniente subir las cuentas. Entonces creemos otro mecanismo que venga a salvar el PEC 1 y venga a extender este congelamiento, y de nuevo se echó mano, esta vez no a los generadores, sino que a los, o sea, es un subsidio cruzado. Se subsidian los clientes de mayor consumo, van subsidiando a los de menor consumo, ¿ya? Y también se anunció. Llegamos al PEC 2 y ya había que subir la tarifa, digamos, y de nuevo nos encontramos con que social y políticamente no es conveniente subir la tarifa, y entonces, ¿a quién ahora le metemos mano, digamos? Todos dijimos al Estado. Ya salió la ley de subsidio eléctrico, la primera, en que efectivamente el Estado pone una parte, pero se congeló tanto y se acumuló tanta deuda de todo tipo, intereses, etcétera, que ya el alza es tan grande que no le alcanza a cubrir un subsidio propiamente tal, porque hablar de subsidio privado es bien raro, un subsidio propiamente tal con plata del Estado. Y entonces el gobierno ha planteado, porque obviamente la clase política dijo, no, ¿sabe qué? Tenemos que subsidiar a más gente, entre ellas las pymes, y entonces el gobierno planteó un proyecto de ley, una solución, una mesa técnica en que se supone que se iba a discutir cómo hacer. A mi juicio fue más unilateral la mesa técnica, o sea, no conversó tanta hablaron, gente, pero nadie anotó. Y entonces el ministerio presentó un proyecto de ley que tiene varios pilares de financiamiento, ¿ya? Un pilar es que el impuesto verde, que se le llama, que es raro el nombre porque no es un impuesto verde, sino que básicamente quien emite CO2 tiene que pagar por esa emisión, que es un impuesto correctivo, tiene que ver con que la finalidad del impuesto es que tú dejes de emitir, ¿ya? Claro, desincentivar. Exactamente. Y no recaudativo, que es, recaudativo es, a mí me conviene que emitan, en este caso, más CO2 porque así yo recaudo más, ¿ya? Entonces, un pilar es ese, que el impuesto... Nos va a quedar tiempo para hablar del impuesto verde, porque ese es otro tema. Por eso, hay un pilar que el impuesto pasa de ser correctivo a recaudatorio, digamos, entonces se aumenta. Otro pilar viene con el IVA de este mayor valor,
en el fondo, de esta alza, pasa directo una parte a subsidiar, digamos. Se supone que los impuestos no se les puede dar un fin específico, pero en este caso se puede autorizar, y en este caso en teoría va a ser así, digamos. Y luego viene el pilar PMGD. ¿Ya? El pilar PMGD tiene a su vez dos subpilares, que uno es que los PMGD tienen este precio estabilizado, que es como un precio, tenemos el costo marginal, ¿ya? Y el precio estabilizado es como, depende, porque hay una serie de factores. Pero varía menos. Exactamente. En el fondo. Pero un precio que es más o menos parecido al precio de los contratos de suministro de clientes libres que hay en el mercado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el costo marginal promedio es 30, generalmente el precio estabilizado va a ser de 60. Ese precio estabilizado... Espere, te quiero frenar un segundo. Creo que nos faltó un punto en el contexto. Cuando empezaste a hablar de los subsidios y de esta última patita que no teníamos cómo cubrirle, sale este nuevo proyecto de ley, se refiere justamente a esta alza de tarifas que estamos viviendo en el país, ¿no? Desde julio de este año, o en verdad el descongelamiento de tarifas, que ahí ahora se entiende con toda la explicación previa que diste con respecto al congelamiento y el PEC. Cuando hablamos de PMGD, que ya estamos entrando en materia con los PMGD, quizás voy a aprovechar de todo tu conocimiento, aunque sea muy académico el programa, pero creo que es súper importante poder tener este tipo de entrevistas con Girl Power como tú. ¿Cuáles son las características del PMGD, como que lo diferencia con cualquier generador, para quienes puedan entender bien las características al público o a este segmento que están involucrando en el subsidio? Eso sí, vamos un poco más atrás también en los PMGD. Los PMGD tienen una historia bastante larga hacia atrás, y en el fondo nacieron en el contexto de un Chile con crisis eléctrica, principalmente por el tema del gas, digamos, y un Chile que estaba en ese minuto, y hasta el día de hoy, bueno, obviamente, bien comprometido con la transición energética. Ya empezaron a salir noticias del calentamiento global, qué sé yo. Bueno, y en ese contexto entonces se decidió fomentar el ingreso de energía renovable, y uno de esos fomentos es a través de los PMGD, ¿ya? Que eran proyectos que se podían conectar a las redes de distribución. La mayoría de los proyectos se conectan a las redes de transmisión, a las redes de distribución. Son proyectos pequeños, entre 1 y 9 megas, que en el fondo, al ser pequeños, es más difícil obtener un contrato de suministro que te mantenga un precio, ¿ya? A su vez, para entender por qué eso es necesario, todos los proyectos, y no solo los de energía, digamos, para financiarse tienen dos formas: o un financiamiento corporativo, o sea, la empresa, digamos, dice, banco, claro, préstame plata, y yo, con todos mis negocios, o sea, en el fondo, toda mi utilidad, yo te la pongo como garantía un poco para pagarte. O el mismo proyecto, los ingresos del proyecto garantiza el pago de la deuda, ¿ya? Todos los proyectos de energía se financian, la mayoría, con project finance. O sea, lo que gana el proyecto, una parte va a pagar la deuda, ¿ya? Para que eso funcione, obviamente que los ingresos del proyecto tienen que ser más o menos estables, si no, no resulta de... Y al banco le digo, no, es que un año voy a ganar 1, el otro voy a ganar 3, y el otro voy a 0,5, y así. El banco me va a decir, no me sirve, digamos, ¿ya? Entonces necesita ser más o menos estable. Esa estabilidad en los proyectos grandes la da los contratos de suministro, los PPA privados, libres, o los contratos de suministro regulados, ¿ya? Los de las licitaciones. ¿Por qué los pequeños proyectos, en teoría, no pueden acceder a estos PPA? No es que no puedan, pero obviamente es más difícil yo, con un proyecto de 9 megas, comprometer que te puedo suministrar 24/7 energía a tu industria que consume 9 megas, por decirte, por lo bajo. ¿Sí? Claro. Entonces, a ver, ¿cómo tú, solar más encima, que solamente generas durante el día, vas a poder asegurarme que me vas a vender energía 24/7, además con un proyecto? Porque
en el fondo también las estrategias de contratación tienen que ver con que yo tengo varios proyectos y a veces soy deficitario, a veces soy excedentario, y ahí hago el balance. Se equilibra. Pero en este caso es generalmente un proyecto, 2, 3, 4, no más de 5 proyectos, ¿ya? Entonces lo que se generó es este precio estabilizado que básicamente estabiliza el precio para que tú puedas acceder a un financiamiento, un project finance, ¿ya? Y otros beneficios. El mecanismo de cálculo del precio estabilizado no es un precio que se creó para los PMGD. El precio estabilizado, el que se habla, el precio estabilizado, que es el precio estabilizado antiguo, es el precio nuevo a corto plazo. El precio nuevo a corto plazo se creó era el precio que se le pagaba a las distribuidoras, o sea, que la distribuidora pagaba a los generadores antes de las licitaciones, ¿ya? Y ese precio después quedó medio obsoleto y quedó ahí dando bote y como, bueno, ¿y qué hacemos con este precio? Ocúpemelo para los PMGD. Y la forma de cálculo tiene un montón de factores, pero básicamente lo que busca es quedar con un precio más o menos similar al precio de los contratos, digamos, que están circulando vigentes. Ahí también quería como hacer quizá el zoom in para tener tu visión con respecto a eso, y aprovechamos de vincularlo con el escenario actual y cómo se integran y cómo les impacta el ser parte de este proyecto de ley en caso de que así resultara, porque también se entendería, y ahí tú nos puedes aclarar mejor, que si hubo un interés y un esfuerzo por generar este incentivo para que se desarrollaran de forma más estable los PMGD, que son pequeños medios de generación distribuida, para quienes no conocen la sigla, acá había un interés de que este segmento era un aporte importante para la transición energética. Aquí voy a hacer este mix con lo que está también parte del debate, es que este incentivo parece que fue mucho y ahora hay un desarrollo expandido de proyectos PMGD que ya no están gustando tanto, o que empezó a haber ahí un debate de ¿es necesario tanto? Yo creo que hay que frenarles un poquito con sus precios estabilizados, y ahora entran además al debate de ser parte de sostener este subsidio eléctrico en el marco del descongelamiento de tarifa. Entonces, ahí hice varias cosas para darte como el contexto, pero creo que es bueno tener tu visión del origen de cómo nacen, de por qué el precio estabilizado como un incentivo, y ahora este debate del sobredesarrollo de proyectos PMGD y teniendo como el peso tal que decir, oye, este segmento puede sostener un subsidio. Claro. Mira, el mecanismo para en el fondo pagar esa diferencia entre el costo marginal y el precio estabilizado es que todos los generadores van a pagar ese delta, digamos, esa diferencia a prorrata de sus retiros, ¿ya? O sea, los generadores que tengan retiros del sistema, a prorrata de sus retiros van a pagar el total, digamos, que hay que pagarles de diferencia entre el costo marginal y el precio estabilizado a los PMG, ¿ya? Y ahí radica el problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como te digo, los PMG son de larga data, entonces durante un tiempo el mecanismo se comportó de una manera más o menos estable y no era... No dolió tanto ese pago. Claro, no impactaba tanto a los generadores, que básicamente tampoco es que paguen los generadores, porque los generadores a su vez hacen lo que se llama un pass-through, o sea, le pasan la cuenta, la reciben y se la pasan al cliente libre con que tienen contrato, y al final entonces ¿quién está pagando hoy en día? La mayoría es el cliente libre, ¿ya? Los grandes clientes. Entonces, al principio no genera tanto problema, porque además, ojo que el mecanismo del precio estabilizado también funciona hacia el otro lado, digamos. O sea, también el PMGD en teoría debe pagar al sistema si es que en el fondo el cálculo del precio estabilizado queda más abajo, digamos, ¿ya? Entonces, claro, esto es como así, claro, no es que uno piense que siempre ganan. Por ejemplo, las discusiones que han habido en Tribunal de Libre Competencia, al final se ha determinado que no es un subsidio propiamente tal, porque hay años en que los PMGD han pagado al sistema y eso ha sido en beneficio de los generadores, ya esa plata le llega. Pero bueno, hace un par de años, desde el 2022, mediados de 2022 y total 2021, ya esto se transformó en pago absoluto de parte de los generadores y un monto muy alto,
¿ya? Y ahí... Y eso tiene relación con los costos sistémicos y todo lo que... Esto es un costo sistémico. Entonces, ahí obviamente a todos le empezaron a molestar los PMGD. Antes, a lo único, y yo soy súper, tú me conocí, soy súper lengua larga, digamos, transparente. Antes a los que les molestaban los PMG eran las hidro, porque les competían y entonces las inversiones obviamente iban a la solar y no a las hidro, y había una pelea de larga data. Pero a nadie más le molesta, bueno, a las distribuidoras. Pero en la medida que empezó esto a crecer, y quizás con toda razón, digamos, le empezó a molestar a los generadores y a los clientes libres este subsidio o este pago que hay que hacerle a los PMG. Que yo, de nuevo, lo encuentro, digamos, lógico también esta molestia desde parte del otro lado, y entiendo que hay que hacerse cargo de un tema que obviamente que se creó hace más de 14, 15 años, digamos, no se esperaba esto, y las regulaciones tienen que actualizarse, ¿ya? Y tienen que, obviamente, mejorarse y evitar y corregir estos efectos inesperados y negativos que está teniendo, ¿ya? Pero ahí viene un punto específico, que es el tema de qué hacemos entonces con aquellas PMGD que invirtieron en base a la regulación que existía, ¿ya? Que tienen contratos, que tienen financiamiento. Y que básicamente, literalmente dijeron, porque está esto yo invierto, si no yo no voy a invertir, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Ya? Y además hay un factor adicional, que es que este precio estabilizado hace ya, 2020, hace 4 años, se discutió ya su eliminación, largamente. ¿Ya? Y ahí yo estuve mucho más involucrado de esto que ahora, porque participé activamente, digamos, como un gremio alternativo que creamos y la peleamos mucho, y discutimos al menos 2 años este tema, con el resultado de que se dejó un artículo transitorio que permitía que las inversiones que estaban en desarrollo pudieran acogerse a este precio para no impactar, obviamente, estas inversiones. Entonces, es algo que se fijó, se confirmó y se reconfirmó, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista, además, no solo la inversión, del derecho, eso te da ciertos antecedentes de que es más que una mera expectativa, digamos. O sea, los que dicen, oye, pucha, pero es que la regulación siempre puede... Absolutamente, la regulación no siempre puede cambiar, sino que tiene que cambiar. Pero cuando un Estado, a través de sus gobiernos, al inversionista le da ciertas señales y te dice, te voy a dar este precio, luego te dice, mira, tengo ganas de cambiarlo, y después de 2 años de discusión te dice, mira, ¿sabes qué? Lo voy a dejar por este plazo, y te voy a confirmar que este plazo se va a mantener, y después, bueno, si quieren lo sacan, hagan lo que quieran, pero bueno, lo voy a mantener. Y ahora, 4 entre medio, se reconfirmó cuando se cambió de gobierno, los ministros, incluso el que hoy en día está vigente, dijo, no lo voy a cambiar, lo voy a dejar. Entonces, tranquilo, no va a pasar nada. Exactamente. Eso es muy complejo, ¿ya? Entonces, más allá de que no se puede cambiar el precio estabilizado, no es así. El precio estabilizado eventualmente se puede cambiar, y se debiera cambiar, en mi opinión, a futuro, ¿ya? Pero afirmando los proyectos que ya se comprometieron porque tuvieron una promesa detrás de que iban a tener una cumpliendo la promesa que se hizo, que es una promesa, además, que doy mi mano. Está en la regulación, o sea, ya habría que echar mano a una regulación, modificarla, qué sé yo, hacia adelante, ni un problema. Y incluso se podría solucionar, pero conversando con las empresas y acordando un mecanismo que impacte lo menos posible esa promesa y esas inversiones ya constituidas, ¿ya? Porque el Estado tiene, obviamente, que hacerse responsable de su regulación. No puede regular una cosa y al gobierno siguiente cambiar de opinión. No lo hice yo, así que no es mi culpa. ¿Ya? No, es que estos son temas de largo plazo. No. Y por eso existe el concepto de Estado, que es diferente al concepto de gobierno, ¿ya? Y nosotros como Estado tenemos que respetar nuestras promesas y respetar nuestra regulación, más aún cuando genera inversiones súper importantes para Chile, digamos. Ahora también está la discusión de que, claro, y ahora se están aprovechando porque los PMG eran pequeños y ahora hay fondos y... Oye, también, de nuevo,
hay libertad, o sea, la Constitución asegura la libertad de que cualquiera pueda emprender una actividad económica, ¿ya? Y nunca, ni en la ley, ni en el reglamento, ni en ningún lado se estableció que los PMGs tenían... No podían ser exitosos, al fondo. Claro, tenían que tener una evita de tanto, porque si no, no puedes saltar. Entonces, también es raro ese argumento de decir, oh, es que ahora hay fondos millonarios detrás. Pero por supuesto, si ellos son los que invierten en infraestructura en Chile. No invierte el... Y aquí en los PMG también hay una cadena de empresas. El que desarrolla, el que construye, el que opera. El que desarrolla, sí, la mayoría son chilenos y pequeños. Luego, obviamente, ellos no tienen fondos para construir y acceden a fondos a través de, valga la redundancia, estos fondos. Entonces es una cadena que... Con la certidumbre regulatoria y financiera. Uno beneficia al otro, entonces está como de que hay estos fondos millonarios y BlackRock y qué sé yo. Oye, si no existieran estos fondos, no existiría inversión extranjera ni infraestructura porque uno financia al otro, digamos. Entonces... Espere, me quiero detener ahí. Perdón que te interrumpa, pero creo que llegaste al punto que justo quería pasar ahora. Estamos hablando del segmento particular de los PMGD, de pequeños medios de generación distribuida, y has mencionado en lo que estamos conversando todo el impacto positivo que han tenido también, cómo se genera este vínculo, ¿no?, entre varias organizaciones y empresas que están metidas dentro del desarrollo de proyectos, operación de proyectos, etcétera. ¿Cómo, a tu juicio, impacta o impactaría desde, quizás saliendo solo de los PMGD, pero considerándolo un segmento súper importante, para no decir clave, también del proceso de transición energética que está viviendo Chile? Entonces, cuando tú ves un país, un estado que no cumple sus promesas, y eso acá ni siquiera hemos hablado de transmisión, que también hay otros dolores por otro lado, pero que no cumple sus promesas, que no está muy fijo, ¿no?, entre lo que promete y lo que hace, y los cambia cada rato. ¿Cómo podría impactar no solo a los PMGD? Por un lado, me encantaría saber también cómo lo ves en términos del segmento mismo, pero cómo nos impacta Chile como transición, cómo está. Nos hablamos de que somos líderes de transición, que tenemos todos los recursos renovables, que todos quieren invertir acá, todos quieren seguir invirtiendo. ¿Cómo lo ves tú? Es bien complejo porque, mira, de partida del inversionista extranjero, lo que más le importa, lo que más le importa en todo, no solo en el mercado eléctrico, es la estabilidad regulatoria, porque obviamente las inversiones se proyectan a un plazo X para obtener los retornos. Y si el proyecto no va a funcionar o no va a recibir los retornos que yo proyecté durante el plazo que yo proyecté, obviamente que el proyecto no me resulta. Entonces, si yo desde el principio no tengo la seguridad de que voy a mantener las condiciones o que un Estado va a mantener las condiciones con las cuales yo invertí medianamente, siempre pueden haber pequeños cambios, pero no estructurales, deciden no invertir, digamos, ¿ya? Porque es un riesgo, es una plata que en el fondo entra una inversión riesgosa y que esa plata entonces al final vale mucho más cara, digamos, la inversión es mucho más difícil, ¿ya? Eso por un lado. Por el otro, yo estuve hace 2 semanas, me invitaron a Intersolar a un panel de almacenamiento. Y México, lo que comentaba, de hecho, ahí la persona que moderaba, que es Patricia Tatú, que México ha admirado mucho a Chile, y no solo a México, sabemos que varios países más, por la estabilidad regulatoria que tiene. Y que justamente esa estabilidad regulatoria es la que atrae a los inversionistas, no solo de nuevo en el mercado eléctrico, sino que en general, ¿ya? Y eso a su vez lo ves en otros países que no tienen esa estabilidad y que por lo tanto, por ejemplo, Argentina, hoy en día nadie quiere invertir en Argentina, ni ya desde hace varios años, porque no están las condiciones regulatorias ni económicas para invertir. Arriesgarse. En el mismo México. Es un riesgo. Nadie invierte porque están en lo mismo, ¿ya? Entonces, nosotros también un poco tenemos que darnos con una piedra en los dientes, como quien dice, de que a nosotros nos han caído las inversiones también por chorreo. Porque en México nadie está invirtiendo, en Argentina nadie está invirtiendo, en Brasil ahora ya nos está pisando los talones, nos está pasando ya. Bueno, y el resto de Latinoamérica, ¿para qué decir, digamos? Entonces... Perú va rapidito. Exactamente, entonces también si todos esos países estuvieran con una situación política regulatoria estable, otro gallo cantaría. Entonces
también hay que tener bastante cuidado en ese sentido, en creernos de que, pucha, no, es que a Chile con leyes o sin leyes, o con estabilidad regulatoria o sin estabilidad regulatoria van a venir. No, no van a venir. No. Y eso a mí me consta, y no es aquí un panfleto, ni yo no tengo una empresa de desarrollo de PMGD, ni mucho menos, ni todos mis clientes son PMGD, para nada, digamos. Tengo clientes agrícolas, tengo un marido que trabaja en un fondo de inversión agrícola, y esa es la verdad. O sea, los comités de inversiones dicen, cuando se discutió la Constitución, también se paralizó todo porque dijeron, vamos a esperar que sale. No me voy a arriesgar a poner una plata para que salga una... Lo mismo la reforma tributaria, todo eso genera que el inversionista diga, ¿sabes qué? Voy a esperar, porque obviamente esto impacta directamente en mi inversión, directamente, en el retorno de mi inversión. Entonces eso que dice el ministro de no, y que es lo que se está haciendo un poco Larry, porque sabe perfectamente, porque el ministro es inteligente, el ministro es un súper buen abogado, y se está haciendo Larry, ¿por qué? Por temas políticos, me imagino, pero sabe perfectamente que el impacto en las inversiones de esto es alto. Porque de nuevo, y los que dicen que los reglamentos y que esto está regulado en un reglamento, el mercado eléctrico está regulado completamente en reglamentos. O sea, completo. Desde la operación, la programación, la transmisión, hasta la remuneración de energía, de potencia, de almacenamiento, todo. Entonces, si yo digo, oye, pero es que los reglamentos valen menos que un paquete de cabrita, y el día de mañana de un paraguaso sacamos también un poco. Se te cae todo. El pago por potencia, el pago de los sistemas de almacenamiento por potencia, el despacho por costo marginal. Entonces démoslo vuelta. Y ahora no, vamos a despachar primero y así, entonces los más caros, y hasta entonces todo es y más aún con una regulación que es muy, muy, muy compleja de entender. Entonces, el extranjero, como de ahí entender y decir como la diferencia entre un reglamento, una norma técnica, una ley, ¿vale? ¿Cuál? Y dice, bueno, si de un día para otro... Quiero saber si la cuestión se mueve mucho o no. ¿Qué tan estable es? Exactamente. Y a nosotros, como los abogados, generalmente nos piden estos informes para entender un poco qué tan factible es que la cosa cambie, o qué tan factible es que, por ejemplo, en tema de almacenamiento, que se mantenga el pago comprometido en la tabla, digamos. Entonces, pero ahora como que todos están pisando huevos, ¿o no? A ver, por eso, mira, yo en general trato de no ser como alarmista, pero sí a nosotros nos han preguntado, oye, ¿esto podría pasar lo mismo con el cuadro del reglamento de potencia? Y nosotros decimos, eventualmente sí, pero Chile o el Estado, el gobierno está súper comprometido con el almacenamiento porque lo necesita para la transición energética. Pero eso pasaba lo mismo un poco con los PMG hace 5 años. Eso te iba a decir. Uno decía ese mismo discurso respecto, no te preocupes, se va a mantener así porque hubo un compromiso. Un estímulo, más allá de un compromiso. O sea, en el mensaje del reglamento estaba y qué sé yo, así que no te preocupes, no creo. Y ahora estamos con esto. Entonces, de nuevo, para nosotros los asesores nos dejan en una posición súper difícil, y todos creen que es como, nosotros al final, los abogados, ganamos por bien o por mal, digamos. Así que si se caen las cosas, nosotros vamos a ganar, de hecho, quizás mucho más, pero no es la idea, ¿ya? Y también nos ponemos rojos cuando los inversionistas dicen, bueno, pero ¿y qué pasa? ¿Pero por qué? Pero no entiendo. ¿Pero por qué? Entonces, por eso al menos uno la pelea tanto, más que algunos pueden creer que yo tengo interés, así como, para nada. La peleo porque me interesa, obviamente, que el país crezca, me interesa tener inversiones y me interesa sentirme orgulloso también de mi país, digamos, y no tener que estar diciendo que somos un país bananero como el resto de Latinoamérica. Varios otros. Y que en teoría no lo éramos. Entonces, por ahí va un poco la cosa. Y ser como un poco, eso me estaba como molestando un poco. Que todos estamos en el tiempo, Tere, pero quiero escuchar lo que te estaba molestando para que lo tengamos en corto. Que yo llamo un poco a ser todos
un poco más técnica y políticamente honestos, ¿ya? No decir, no, esto no impacta, cuando en el fondo yo en este minuto estoy asesorando Sabemos a que o políticamente estoy en este lado. Porque sí impacta, es un hecho. A ver, no hay cómo negarlo ya a esta altura, ¿ya? Esto y otros temas. Entonces, tratar de ser un poco más honestos todos y discutir las cosas. A ver, impacta, pero a su vez sí, efectivamente, a lo mejor es necesario modificar el presidencial. Sentémoslo, conversemos, pero no entremos desde lleno como, no impacta, no pasa nada, esto no, o sea, es posible. Por supuesto. ¿Me entendí? Entonces, Sí. creo que las conversaciones serían mucho más fructíferas si partimos desde una base de decir, sí, efectivamente hay un problema con modificar el precio estabilizado o con este subsidio y arreglémoslo conversando, discutiendo en una mesa técnica. Pero partir de la base de decir, no impacta, no pasa nada, no es ilegal, no es inconstitucional, como, ¿a dónde se les ocurrió esto? O sea, sí, pues partir como de una mentira, sí, especialmente los abogados saben mejor que nadie que lo que es. Sí. Ahí creo que se complejiza la cosa y ya la conversación se va a otro lado y el mismo inversionista dice, no, ya aquí ya no, se pudrió todo, como quien dice. Ay, Tere, me quedo con el diálogo, creo que lo hemos conversado en varios capítulos por distintos temas, pero al parecer hay una sensación de que se ha perdido este espacio de diálogo y de llegar a acuerdos que finalmente son los que permiten llegar a soluciones más sostenibles donde todos vayan poniendo sobre la mesa sin temor. Si hay impacto, acá están, cómo lo arreglamos, cómo impactamos menos, cómo protegemos lo que tenemos y cómo regulamos de aquí para adelante lo que viene, entendiendo que hay otro escenario, hay una transición energética, hay otros dolores, hay otro sistema a precios. Exactamente, no, la cosa está complejísima, entonces si no hay diálogo... pero hablemoslo. Va a ser imposible. O sea, la comunicación y el diálogo es clave en este proceso que está siendo complejísimo. Es muy, muy, muy complejo. No solo Chile, está todo el mundo así, pero agarrándose la cabeza de cómo hacer que esta transición sea y cause el menor impacto posible, económicamente hablando, regulatoriamente hablando, etc. Entonces, si no partimos desde la honestidad técnica regulatoria y desde el querer hacer cambios o mejoras sistémicas, sino para mí solo, para mí como empresa, como hipersector, nos va a ir súper mal, creo yo. Oye, esperemos que nos vaya bien. Sí, Y no, yo tengo que de todas despedir maneras. porque si no, nos van a cortar en la moción. Gracias, Tere. Estuvimos con Teresita Vial, directora del área de energía y proyectos de ACU Abogados. Nos quedamos cortas, pero bueno, habrán otras oportunidades. Ya tendremos otra oportunidad, Gracias, pero gracias. eso, mensaje, conversemos, que en todo ámbito de la vida el diálogo soluciona los grandes problemas. De todas maneras. Y con esto entonces, con este cierre de Teresita Vial, nos despedimos y las esperamos y los esperamos el próximo jueves a las 11:30 de la mañana, como todas las semanas por TX Plus. Somos Girl Power, somos Pablo, que esté muy bien. Un abrazo. Chao. Chao, chao.